En general, si es que me estoy preocupando demasiado de que mi inversión cayó en un determinado año, desde mi punto de vista es que estoy invirtiendo en un instrumento que no es el correcto para mí. ¿Por qué no lo está haciendo todo el mundo? Si con muy poco dinero puedes estar invirtiendo para el día de mañana tener un poquito más de lo que tienes ahora. Para mí existe el guatímetro, que es lo único que me va a determinar si es que efectivamente estoy invirtiendo en lo correcto o no, es de cuando vea mi patrimonio caer en un determinado porcentaje, a ver si me da la guata o no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, donde hablamos de dinero, hablamos de finanzas personales, inversiones y siempre tratamos de sorprenderlos con algún invitado interesante en estas materias. Gente de la industria, influencers relacionados al mundo del dinero, la inversión, también algún cliente, algún socio que también en alguna oportunidad han participado. Y hoy tenemos unos grandes invitados que tuvimos la fortuna de que estuvieran en Chile, porque son nómades digitales, diría yo, y vamos a preguntar un poquito más en detalle, pero son muy populares también en el ámbito de las redes sociales y esta cuenta, ya vamos a preguntar también un poquito de detalles, Camino Financiero tiene una cantidad enorme de seguidores y que han crecido mucho en el último tiempo relacionado a toda esta materia de las finanzas personales. Hoy día nos acompaña Ana y Sebastián de Camino Financiero, así que bienvenidos a estar acá en nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Feliz de estar acá y poder conversar un rato contigo. Genial. Y bueno, algo que nos entusiasma a todos, hablar de finanzas personales y que nos cuenten un poquito como primera pregunta, cómo llegan a este mundo de las inversiones y a esto que vamos a hablar quizá un poquito más en detalle del mundo de los ETF, que entiendo que por ahí viene un poquito la conexión. Sí. Sí. Bueno, en verdad yo llegué por culpa de ella, así que ella cuente la historia. Yo no tenía idea de absolutamente nada. Siempre pensé de que como que el mundo de la inversión no era para mí y como que no, como que en algún minuto sentía que no lo iba a necesitar nunca, que no estaba muy interesado, pero fue ella la que insistió, así que mejor que cuente ella la historia. Bueno, nosotros nos conocimos en Alemania, entonces hay que entender un poco el contexto. Estábamos allí en nuestros trabajos, trabajamos en tecnología, que es un sector que se paga muy bien, y como a pesar de como tenerlo todo, como estábamos un poco insatisfechos también, como que daba igual que te ganaras más vacaciones, pero como que siempre teníamos como esta espinita de tener algo propio, ¿no? Un negocio como propio. Entonces probamos varias cosas, probamos negocios en Amazon, probamos tener una cuenta de viajes, pero claro, saltó la pandemia, entonces los viajes y todo, pues cualquier cosa relacionada con eso, que era un poco esa la idea, pues no funcionó. Entonces yo venía ya dando un poco, siendo pesada con el tema de los ETFs, pero yo no me decidía a invertir. Pero me habían hablado en la oficina de que eso era un tipo de inversión que era muy segura, muy diversificada, de bajo riesgo. Y yo se lo venía diciendo a Sebastián desde hace muchos años, desde 2017 Sí, o por ahí. Por lo menos 3 años. Pero yo no me decidía porque yo soy de estas personas que necesitan tener como toda la información. Perfecto. Entonces, Analizar mucho, sí, saber muy bien para hacer algo. Sí, exacto. Ya. Además estaba en Alemania en aquella época, claro, entonces no era para mí, pero necesitaba como que alguien me diera un empujón. Y entonces como saltó la pandemia, Sebastián se puso como, le cambió de repente el chip y dijo, bueno, voy a ver qué es esto de los ETFs. Se puso a investigar y en una tarde él ya tenía su primera inversión. Y yo, no puede ser. Llevo ya aquí años hablando de los ETFs y no puede ser que él se haga millonario ahora y yo no. Entonces yo me puse también a invertir y fue así como por el bichito de que él lo estaba haciendo y yo no. Y entonces también, como de qué hacemos en esa época, aburridos en nuestra casa, decidimos, pues a través de que estábamos investigando sobre el tema, pues enseñárselo a alguien, porque igual a alguien le iba a servir. Es algo como que cuando descubres todo el mundo de los ETFs te das cuenta de que ¿por qué no lo está haciendo todo el mundo? Si con muy poco dinero puedes estar invirtiendo para el día de mañana tener un poquito más de lo que tienes ahora. Eso como mínimo. Entonces decidimos abrir el canal de YouTube. Y como nuestra expectativa era que la gente nos acompañara en este camino, nosotros sin ser expertos, simplemente lo que íbamos aprendiendo, pues lo íbamos compartiendo. Y así partió todo. Claro, de ahí nace el nombre también Camino Financiero, porque la idea era como documentar el camino desde una persona que no sabe absolutamente nada, que en ese momento nosotros no sabíamos nada de nada. Empezamos a investigar, entonces ya estábamos como medio pasito más adelante que una persona cualquiera. Entonces la idea era como poder documentar todo ese camino y que la gente fuese aprendiendo a medida que nosotros también íbamos aprendiendo. Oye, acá tocan un tema que me encanta y que es súper, de repente, difícil de comprender, que es esto del camino. Ya me quiero detener un segundo en eso, porque mucha gente dice, necesito ser experto para enseñar y abrirme al mundo.
Pero existe una posibilidad que es que yo, si sé un poquito más que el resto y empiezo a contar la historia, muchos quizás me van a seguir porque también se van a sentir más identificados. Claro. Hay mayor conexión, no desde esa lejanía del experto a alguien que no sabe nada. Entonces, esa es una forma interesante de empezar a desarrollar quizás una idea de negocio, en este caso, que se convierte así, me imagino, con el tiempo, de empezar a contar la historia y, por lo tanto, no tener que ser experto para compartir esta idea. Esto, para situarnos, ¿esto fue en pandemia? Sí. Sí, como en mayo del 2022 más o menos empezamos. Sí, ahí Creo que ahí en fue la 2020. primera vez que apretamos el 2020. botón y subimos, o sea, pero en 2020, que ahí Perfecto. fue el primer video que subimos, yo creo, a YouTube. Y primero fue YouTube y paralelamente fue Instagram. Sí, Sí, yo al creo que poco YouTube tiempo. un poco antes. Sí, como a mí en general me gusta usar la plataforma de Instagram, entonces también como se fueron diversificando los roles de cada uno, pues él se dedicaba más a contestar YouTube, yo me dedicaba más a la comunidad de Instagram, y también como que diferente a cuando teníamos un Instagram de viajes donde simplemente compartes fotos de un lago bonito y al final como que no te llena eso realmente, o sea, al menos a nosotros. Y de esta manera sí que veías como la respuesta de la gente de que de verdad estabas enseñando algo que le servía a alguien y simplemente el hecho de que alguien pusiera su dinero a invertir solo porque había visto un vídeo tuyo y eso como al menos la puerta que se abre para las personas es súper gratificante. Y así empezó todo, como que yo estudié psicología, Sebastián estudió publicidad, nada que ver con el tema financiero, y también cuando uno va aprendiendo se va dando cuenta de que no es tan complejo como parece a priori. Claro, yo creo que también eso es un poco la puerta que abren las redes sociales en general, Sí. de que ya no necesito ser como un profesor para poder enseñarle a alguien algo que yo mismo estoy aprendiendo recién, sino que puedo ir un pasito más adelante y ya con eso es suficiente para poder enseñar el concepto que aprendí yo la semana pasada quizás. Entonces la idea también, un poco la naturalidad con la que uno cuenta las cosas, parte un poco de ahí, de que yo no soy un experto y digamos, transparento eso, y ya en base a eso te voy contando y la gente también va aprendiendo junto con nosotros. Maravilloso. ¿Y esto en un origen lo pensaron como un negocio o se fue dando, cómo fue ese proceso de qué se termina convirtiendo hoy día con muchos seguidores? Sí, se fue dando un poco porque fue eso, como Sebastián acaba, yo se supone que tenía mucha teoría pero poca práctica, y lo bueno de Sebastián es que no le dan miedo a las cosas, ¿no? Entonces él hace las cosas con miedo y fuimos también aprendiendo, yo me fui leyendo también muchísimos libros y entonces te vas dando cuenta de que conforme tú vas aprendiendo y enseñar también ayuda a tú aprender más aún. Entonces también fue curioso como el hecho de la explosión que tuvo en Chile nuestro canal, por ejemplo, porque al principio era, pues, solo venía gente de España, por ejemplo, porque estábamos en Alemania, en la región, me escuchaban a mí, de repente escuchaban a Sebastián y la gente en los comentarios, ¿y él de dónde es? ¿Y ese acento? ¿Y de qué me sé? Oh, un chileno de repente, oh, no Sí, de veo, repente no sé apareció qué. un chileno así, buena, y escribía en los comentarios, buena, compadre. Y claro, y de repente como se nos encendió la bombilla de, ¿y para Chile qué habrá de opciones de inversión? Que en ese sentido estábamos centrados más en Europa, lo que nosotros estábamos usando, y nos pusimos a investigar sobre Chile y de repente nos dimos cuenta de que no había nada de información sobre Chile. Entonces hicimos algo para Chile y lo poco que hicimos tuvo muchísima buena respuesta también, pues el vínculo obviamente que tiene Sebastián con su país y no sé, la aceptación como la recepción, la gente empezar a interesarse por el tema de la inversión, fue como todo un aprendizaje en las plataformas que fueron surgiendo a raíz de, no sé si a raíz de eso, ¿no? Porque la gente tenía ganas de aprender realmente y si no lo hacen es porque tampoco tenían la manera, porque en aquel entonces también había que pasar los pesos a Estados Unidos y como hacer el tipo de cambio y era muy complejo y ahora cada vez hay más opciones también. Y también yo creo que parte un poco del punto que nosotros cuando empezamos a hacerlo, la mayoría de la comunicación que tenía relación con finanzas venía directamente de un banco. Y eso ya como que para el usuario, digamos, para la gente que lo está viendo, es como que te genera un espacio, porque me lo está contando el banco y después el banco igual me está vendiendo el fondo mutuo o no sé, que no necesariamente el producto es un mal producto, pero como que ya hay un sesgo, digamos, porque el mismo que me lo cuenta me lo está vendiendo. En cambio, cuando se produce, digamos, esta separación entre el creador de contenido y la audiencia y los productos financieros, que son como tres cosas distintas, ahí como que al usuario le genera un poco más de confianza, porque hay más neutralidad desde la persona que te está contando esto. Entonces, yo creo que por ahí también pasa un poco el tema de por qué dar este paso también a empezar a crear contenido igual. Sí, totalmente. Y claro, ahí hablamos de esa distancia del experto y de quizá cuello corbata y hablar en difícil, Claro. que eso aleja mucho a la gente y por eso probablemente por mucho tiempo hubo tanta distancia entre las personas y el mundo financiero, que hoy día el rol que tienen ustedes,
el rol que tienen otros influencers, en cierta manera también nosotros. Al final lo que uno va haciendo es tratar de transmitir en fácil cosas que son muy complejas. Y eso, bueno, acá en el podcast hemos entrevistado a diferentes tipos de personas, hablando muy difícil y hablando también en fácil, que al final es tratar de abarcar un público mayor. Ahora, ustedes también, vamos a ir haciendo puntos para después ya cerrar todo el círculo, digamos, en relación a lo que están haciendo hoy día y qué viene de cara al futuro. Pero ustedes también empiezan a tener un rol de nómades digitales, de cierta manera. Yo veía sus videos en su momento y veía que estaban en diferentes partes, también haciendo una relación bien interesante con lo que son, por ejemplo, el comportamiento de pago, tarjetas, viajes, que son cosas muy también que la gente busca, que necesita, y muchos consejos en relación a eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo transita? O sea, ¿cuándo se van de Alemania, de hecho? Claro. Bueno, nos fuimos después de 2 años de haber iniciado el canal, o sea, lo empezamos en 2020 y bueno, nuestra idea siempre había sido viajar, habíamos viajado ya mucho por aquel entonces, pero bueno, digamos que queríamos algo más que un mes, que no es poco realmente, pero que te dan en la oficina. En Alemania pues hay mucha falta de sol. Y pues yo al menos como persona mediterránea me hace falta el sol, te afecta mucho al estado de ánimo, y es verdad, y como que estabas como triste, a las 4 de la tarde pues ya era de noche, entonces queríamos irnos al verano, a perseguir el verano. Y hicimos un plan financiero a todo esto, entonces empezamos a ganar dinero al cabo del año, del año de haber empezado el canal de ahí YouTube. Recibimos como el primer mini cheque de YouTube. Claro, y ahí nos dimos cuenta, bueno, a lo mejor creciendo más y a este ritmo, cuánto podríamos ganar y si ahorramos Lo que hicimos fue ahorrar la cantidad de dinero que necesitábamos para vivir en un país de menor costo, que era Tailandia. Entonces ahorramos, digamos, lo que necesitábamos para vivir un año. Entonces nuestra idea es, si nada funciona de esto que estamos haciendo, habremos vivido un año ahí, nos volvemos a Alemania, nuestros trabajos y, bueno, habremos pasado un año increíble. Claro. Esa era la filosofía, entonces hicimos eso. Renunciamos a los 2 años en 2022. 21. Y de ahí nos fuimos a Tailandia, seguimos con el canal de YouTube, empezamos a hacer los cursos también. Pero claro, ya estábamos 100% dedicados, digamos, a la creación de contenido. Ya habíamos renunciado, entonces ya teníamos como la facilidad, digamos, de empezar a movernos por distintas partes. Entonces estuvimos en Tailandia, dimos vueltas por el sudeste asiático, después estuvimos como 8 meses dando vueltas por Latinoamérica, hemos estado un par de veces en Europa, entonces hemos ido como por distintas partes cada vez, y obviamente todo esto mientras seguimos grabando, seguimos generando contenido tanto en YouTube como en Instagram y haciendo los cursos que hacemos habitualmente. Sí, pero esa planificación financiera también fue clave porque, por ejemplo, me dejé yo primero el trabajo, estaba más dedicada al canal, Sebastián seguía como trabajando y compartíamos los gastos, y como tener esa tranquilidad hicimos como se llama un risk assessment, como un análisis de riesgos de qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, a mí al menos esto me ayudó muchísimo a tomar las decisiones de si pasa esto, de que, bueno, no funciona el canal, pues eso, un año habremos estado pasándolo bien y volvemos, ¿no? Como eso te libera muchísimo estrés, y tener un plan financiero para poder hacer pues todo esto, cualquier cosa que la gente también se plantee. Y en nuestro caso pues era viajar y vivimos muchísimas experiencias, conocimos a muchísima gente, lugares. Desde luego también viajar te enriquece muchísimo. Absoluto. Claro. Siempre una muy buena pregunta en estos cambios radicales es ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. Y si es que eso está de cierta manera controlado, nada. Yo con mi señora nos fuimos a vivir a Pucón y también lo mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que volvamos a Santiago. Claro, sí. Y al final como que o sea, que eso te ayuda como a entender de que nada es tan terrible. Como que al principio parecen desafíos extremadamente grandes y que como que se me puede ir toda la vida al carajo, digamos, pero en verdad no es tan terrible. Y al final es como, lo peor que podría pasar sería, bueno, nos comimos ese año de ahorro, que igual era harta plata, digamos, pero bueno, estaba pensada para eso. Pasé un año dando vueltas por el sudeste asiático, que no está nada mal, y al final vuelvo a Alemania a trabajar en mi trabajo habitual, que tampoco, o sea, digamos, cuando nos fuimos de Alemania, no es que nos hayamos ido como echando peste, así como odio este lugar, ni mucho menos, sino que queríamos apostar por este proyecto. Entonces, lo peor que podría pasar sería tener que volver a mi trabajo, que no estaba nada mal tampoco. Entonces, como, eso te ayuda como un poco a bajar los niveles, a entender dónde estáis parados y decir, bueno, en verdad tampoco es tan terrible, tampoco es tan grande el riesgo como pensaba. Sí.
Y inmediatamente los voy a llevar un poco a lo que viene, o sea, en qué están hoy día Camino Financiero, a qué es lo que hacen. Me encantaría si me pueden contar ahí algunos detallitos de cosas que a la gente le gusta, cuánto genera un canal de YouTube, se puede vivir de esto. Cuénteme un poquito de todo eso, lo que se pueda contar, y también entiendo que se van a quedar un buen rato en Chile, lo cual también es bueno en esta comunidad de personas que nos gustan las finanzas personales, es bueno que estemos todos cerca para que también esto siga creciendo. Sí. Bien, ¿en qué está hoy día Camino Financiero y qué viene? Bueno, ahora creación de contenido con todo, porque ahora sí que queríamos como volver sobre todo a ordenar, organizar un poco el tema, poder hacer más eventos presenciales aquí en Santiago, que ya lo hemos hecho en los viajes anteriores, pero siempre como medio corriendo, siempre nos faltaba tiempo, poder participar también de eventos que se hacen acá, que como que siento que dentro de los últimos 2, 3 años ha crecido un montón como el ecosistema en general de las finanzas personales, de la inversión. Hay cada vez más eventos, la gente que hace el FinanFest con los demás influencers financieros. Entonces, como tener la posibilidad de participar en todas esas cosas, teníamos muchas ganas también de asentarnos por fin, como ya parar un poco, tener nuestras cosas aquí más tranquilos. Retomar también nuestro podcast, nosotros también tenemos un podcast, así que probablemente también te vamos a tocar la puerta de invitarte. Así que eso, hacer todo ese tipo de cosas que la hemos ido como acarreando durante este último tiempo, pero ahora como tomárnoslo un poco más fijo, digamos. Perfecto. Y en términos de vivir de esto, que es de cierta manera generador de contenido, tener redes sociales muy potentes, hoy día me contaban antes de cámara en Instagram más de 500.000 seguidores, enorme. YouTube también, no sé cuántos seguidores tienen. 155.000. Ya tienen su plaquita de La plata. plaquita, sí, bueno, no, se quedó en la aduana, pero debería ¿En serio? Sí. Wow. Debería estar por ahí, sí. Ya, perfecto. Sí. Nosotros vamos para allá, tenemos más de 50.000 seguidores, Lo así que conseguiré, esperemos seguro. llegar pronto. ¿Se puede vivir de esto? ¿Cuáles son, digamos, la estrategia como para lograr monetizar todo esto que han ido construyendo? La verdad es que de YouTube igual no se gana tanto a menos que tengas como millones, pero sí que es verdad que a lo mejor hacer una estrategia alrededor de eso, pues a lo mejor en cursos, asesorías, hace mucha gente, pues cursos también presenciales o masterclass, eso te ayuda bastante también a tú tener el control, porque igual en YouTube hay vídeos que funcionan, hay vídeos que no, también los más dramáticos son los que más funcionan a veces, entonces uno tampoco quiere estar yendo siempre por esa línea, que a veces sí que son de noticia y hay que decirlo y hay que exagerarlo un poco a veces, pero no queremos ir tanto por esa línea, nos gusta también ser muy objetivos en lo que hablamos, porque igual la confianza que depositan la gente para nosotros es muy importante. Entonces, de YouTube mismo, yo creo que no es muy alto nuestra fuente de ingresos, pero sí que alrededor hemos construido un proyecto también. Estamos en proceso de hacer un proyecto tecnológico paralelo a Camino Financiero que permita que más personas puedan, por ejemplo, analizar ETFs con inteligencia artificial y que permita pues, que más personas también aprendan de una forma más amigable, porque hay muchas plataformas ahora, pero la gente sigue sin saber dónde invertir en los más de 3.000 ETFs que hay ahora mismo, o también acciones o lo que sea. Entonces queremos un poco facilitar eso, y ya que también hemos trabajado en el sector tecnológico, Sebastián es algo que pues, se le ha quedado también un poco ahí, de trabajar con desarrolladores, hacer un producto, una aplicación. Eso es lo que nos gustaría hacer. En Tailandia seguro que conocieron a mucha gente haciendo Hay proyectos tecnológicos. mucha gente, sí. Claro, sí. Sí, que, bueno, en general dentro del mundo de los nómadas digitales hay como yo diría como un par de campos que son los más habituales. Está la gente que es diseñador, la gente que es como creadora de contenido y la gente que se dedica como al desarrollo web. O quizás también hay gente que se dedica al marketing. Pero son como esas las 4 áreas que son las más típicas dentro de la gente que se dedica, o sea, que vive viajando. Y yo creo que en general de las redes sociales se puede vivir, sí, pero es un camino mucho más largo de lo que la gente, o de lo que uno como usuario, como consumidor también cree. Porque uno ve como canales de YouTube que seguramente uno dice, oh, deben estar ganando mucha plata. Lo cierto es que YouTube como por sí solo, como decía Ana, no paga mucho. Y es muy variable, sobre todo más allá de que paguen mucho o poco. Es muy variable porque va a depender de cómo le vayan las visualizaciones de ese mes, porque te pagan, digamos, por visualizaciones y no por suscriptores. Entonces, hay meses que te va súper bien, otros meses que no te va tan bien. Entonces, como que la manera de poder amarrar todo es, digamos, creando un ecosistema de productos que esté alrededor de esas redes sociales y no solamente que te pague la red social por sí misma, sino que tratar de tú mismo crear valor o crear otros productos alrededor de eso. Perfecto.
¿Han incursionado en hacer publicidad con sus redes sociales? ¿Nosotros? ¿Para nuestros productos? No, para marcas. Para marcas sí. No. Sí, Ya, sí. ya. Claro, eso obviamente también, como digamos, las fuentes principales sería o sea, lo que te paga la misma red social, o sea, en este caso YouTube, porque Instagram no nos paga. Los patrocinios con marcas, obviamente trabajamos con marcas. También tenemos nuestros propios productos, que son nuestros cursos de inversión. Y bueno, y después ahí está el marketing de afiliados, digamos, cuando llegan ciertas recomendaciones de plataforma y con estos códigos de referido. Yo creo que esas son más o menos como las 4 fuentes principales que tenemos actualmente. Perfecto. Ahora nos vamos a lo que ustedes han hecho en todo este tiempo, que es generar contenido muy valioso, y por lo tanto vamos a tratar de entregar tips para darle el gusto acá a la pauta. Así que partamos por los ETF. Obviamente que se han popularizado mucho en el último tiempo los ETF. Así que contemos un poquito qué es lo que son y por qué ustedes, digamos, se empezaron a relacionar con ellos para comenzar a invertir. Sí, bueno, nosotros, como te decía, yo me enteré en la oficina de unos amigos que estaban invirtiendo, y realmente mi concepción siempre ha sido de que esto de la bolsa, pues tienes que estar pendiente, tienes que mirar qué acciones, las noticias. Y cuando me enteré de que los ETFs son realmente como un paquete donde hay múltiples empresas y nadie está gestionándolas, simplemente siguen su curso, y si a Apple le va bien y a todas esas empresas que hay, a Amazon, a Google y a todas las que sean que están dentro de ese ETF, les va bien, pues tu dinero también va a crecer con ellos. Y la diferencia también es que se parece a un fondo mutuo, pero los fondos mutuos cobran unas comisiones mucho más altas, que en general se suelen comer también los rendimientos. Entonces un ETF no tiene tantas comisiones porque nadie lo está gestionando ni está eligiendo qué empresas van ahí dentro. Simplemente hay un paquete y ya está predefinido. Entonces, bajas comisiones, muy diversificado, podemos estar invirtiendo en cientos de empresas a la vez, con muchísimo menos dinero que anteriormente, que a lo mejor necesitabas $10.000 para entrar a invertir en cualquier fondo, así mutuo, indexado o lo que sea. Entonces, por 5 lucas puedes estar invirtiendo en un ETF y tener en proporción todas estas empresas. Y a lo largo del tiempo también uno va viendo cómo, pues, si invierte en la bolsa americana, por ejemplo, ha tenido un promedio de un 10% anual. Entonces, un 10% anual por mi dinero, que no tengo que hacer nada en absoluto y estar simplemente comprando, eso es súper simple. ¿Y por qué no lo hace todo el mundo? Es mi pregunta también, y es lo que intentamos también transmitir, porque es eso, poco arriesgado, no necesitas saber demasiado de finanzas, simplemente como estas 4 cosas, y al final tu dinero puede crecer en el día de mañana, a lo mejor siendo un complemento a tu jubilación. Hay gente que a lo mejor puede tener una jubilación, pero ni siquiera eso, a lo mejor 200 lucas al mes extra a tu jubilación, ¿a quién no le molesta eso? Totalmente. Oye, tocaste un punto importante, que esto es simple y este retorno del 10% anual del S&P 500 está perfecto, pero yo siempre hago ahí una salvedad, y ustedes ya lo vivieron. ¿Qué pasó el 2022 cuando todo cayó y ustedes evidentemente quizás no lo pasaron tan bien en ese momento? ¿Y qué experiencia, o más bien, qué aprendizajes pueden entregar a partir de ese año? Que probablemente también muchas veces pasa en redes sociales, que la gente se queja, que me está yendo mal, etc. ¿Qué pasó ese año 2022, por ejemplo? Yo creo que un poco, en general, hay que invertir, digamos, de acorde al tiempo en el que yo quiera mantener mis inversiones dentro. Y si es que yo estoy todavía dentro, digamos, de ese espectro de inversión, voy a tratar de no preocuparme demasiado con la volatilidad que exista dentro de un periodo determinado, como puede ser en el 2022. Entonces, como que en general, si es que me estoy preocupando demasiado de que mi inversión cayó en un determinado año, desde mi punto de vista es que estoy invirtiendo en un instrumento que no es el correcto para mí. Y, digamos, en el mundo de los ETFs, como decían, hay más de 3.000 ETFs. Entonces, tengo desde fondos money market, donde va a ser ultra seguro, tengo el oro, tengo inversiones en el S&P 500, o inversiones, incluso ahora hay ETFs de Bitcoin. O sea, tenemos prácticamente todo el espectro de niveles de riesgo disponible en ETF. Entonces, si es que me voy a preocupar porque hubo un año donde no me fue bien, si es que, obviamente, considerando que me queda todavía un umbral de inversión bastante largo,
probablemente estoy cometiendo quizás el error de invertir en algo que tiene un nivel de riesgo superior al que yo me debería permitir, entre comillas, digamos. Entonces, para nosotros, cuando ocurren, digamos, estas situaciones y si todavía las condiciones en general de mi portafolio de inversión o en general del mercado como global no ha cambiado radicalmente, o sea, no es que no cayeron 3 bombas atómicas en Estados Unidos, sino que no pasó nada. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, voy a aprovechar de comprar un poco más barato y quizás inyectar incluso un poco más de dinero a mis inversiones durante esos periodos que son un poco más bajos. Y ya luego, obviamente, eso se va recompensando en el futuro. Sí, al final es que cuando uno aprende, y es súper importante la educación, obviamente, por eso también intentamos que la gente tome sus propias decisiones y aprenda, uno se da cuenta de que es cuestión de paciencia. Y estamos hablando de tampoco tanta paciencia, de un par de años a veces. O sea, cuanto más es la probabilidad de ganar, ¿no? Pero yo creo que incluso en otros tipos de inversión tienes que esperar mucho más para ver un retorno incluso menor que en el que puedes obtener en la bolsa. O sea, mi madre, de hecho, empezó efectivamente a invertir en 2022, creo, y estuvo tiempo diciendo, esto de la bolsa no es para mí, no es para mí, y eso que empezó con poco dinero. Y ahora está súper contenta porque está ganando un buen beneficio. Incluso creo que le regalaron la acción de Netflix cuando estaba en plena pandemia. Se la regalaron, o sea, ni siquiera la compró ella, la compró carísima. Y bueno, en cuestión de 4 años, ahora ya está por muchísimo más encima de lo que estuvo en pandemia. También los resultados de Netflix han sido superiores y han duplicado los usuarios respecto a cuando estaban en pandemia. Entonces, al final es cuestión de tiempo, de que las empresas se recuperen y de que tu dinero también crezca con ellas. Sí. Además, yo creo que nosotros tuvimos como un pseudo, no sé si suerte, digamos, porque cuando nos empezó a interesar como ya más en profundidad el tema de la inversión fue en pandemia, fue como justo cuando empezó la pandemia. Entonces, muy buena parte, digamos, del capital que pusimos inicialmente fue ahí, como en marzo del 2022, que fue probablemente uno de los últimos, o sea, 2020, que fue uno de los mejores momentos que podríamos haber aprovechado. Eso fue absolutamente suerte, no teníamos ni idea de que eso iba a pasar, por supuesto. Pero claro, entonces, luego cuando hemos ido viendo como caídas a lo largo de estos últimos años, nunca va a ser un precio más bajo del que lo compré inicialmente. Claro, el entrar bien en ese caso, empezar a invertir en ese momento y con las caídas posteriores, siempre estas caídas del último tiempo, que han sido muy pocas, han sido muy menores a todo el salto que se han pegado el conjunto de acciones. Y ahí, en la misma línea la pregunta, la gente, ¿cómo reacciona? Me imagino que hay mucha interacción, hay mucha pregunta, y la gente, como tú bien dices, si no está bien perfilada la gente y no invirtió en el instrumento adecuado, vienen reclamos muchas veces. ¿Les ha pasado que hay alguna anécdota, alguna historia relacionada a eso? Vienen reclamos, sí, en general vienen reclamos porque, digamos, cuando éramos como un grupo más chiquitito, hay menos reclamos y hay más, pero claro, ahora que ya somos muchos, hay cada vez más, hay más reclamos, obviamente, y sobre todo porque también hay veces que uno habla o presenta ciertos instrumentos de inversión que no necesariamente... O sea, que en ningún caso son una recomendación de inversión y siempre lo decimos abiertamente que esto no es una recomendación y que hay que evaluar, digamos, cada uno tiene que evaluar su perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces también eso pasa de que nosotros comentamos un instrumento de inversión, la gente cree que es una recomendación, va, invierte en él y luego quizás no le fue del todo bien como ellos esperaban. Entonces ahí como que empiezan los reclamos de, oye, pero tú dijiste que había que invertir en no sé qué y que este fue el piso al mes siguiente. Y después, claro, como después ya nadie te cuenta si es que le fue bien. Si se recuperó ya no te lo contó nadie. Exacto. Pero sí que te lo va a contar en el momento en el que vio el número rojo. Pero bueno, es normal igual. La gente también se pone nerviosa. Al final está ahí manejando plata que es parte importante de tu patrimonio. Entonces siempre hay que ser bien como cuidadoso también con las cosas que nosotros hablamos. Por eso tratamos de ser lo más objetivo posible. Jamás entregar recomendaciones individualizadas porque no es nuestra tarea, digamos. Entonces lo nuestro es más allá como tipo divulgación financiera, cosa que la gente se familiarice con los conceptos, con un poco en general la materia financiera y más allá de asesorar puntualmente a la gente. Entonces ahí hay como una separación que a veces no siempre queda del todo clara. Sí, de hecho, justo hablas de hartos temas que hoy día están igual súper presentes para los finfluencers en Chile, que es el tema de la regulación. Y ahí, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Les va a impactar? ¿Cómo lo tienen pensado llevar a cabo? Porque igual es bien exigente la normativa. O sea, en general, ahora con la nueva normativa, digamos, estoy de acuerdo de que exista una regulación
tanto para todos los creadores de contenido como asesores patrimoniales, por supuesto, pero que también exista para quienes nos dedicamos dentro de este rubro. Sobre todo creo que hay un límite, creo que a partir de los 100.000 seguidores, o creo que hay como un límite ahí donde es más específica la cosa. Pero lo que no sé si me queda muy claro es cuáles son los límites de esa regulación. Y ese marco regulatorio es lo que no está tan claro. Entonces, qué representa y qué no representa una recomendación de inversión, eso todavía es medio difuso. Y estaría bueno quizás, en lugar de tener quizás la misma regulación que le aplica a un asesor financiero, quizás debería haber otra regulación que le aplique a los divulgadores financieros, por llamarlo de alguna manera, y que sea un poco más específica para lo que nosotros hacemos, porque nosotros no hacemos recomendación de inversión. Entonces, pero quizás para el ente regulador, cuando yo hablo de 3 ETFs para invertir en el S&P 500, y me va a llegar un reto y me va a decir, oye, estuviste hablando sobre 3 ETFs del S&P 500, pero eso no es una recomendación de inversión, bajo mi punto de vista, digamos. Para el ente regulador sí lo es. Entonces, ahí yo creo que habría que hacer un trabajo un poco más específico hacia los divulgadores financieros. Entiendo que todo ese proceso tomaría bastante tiempo, pero como que habría que empezar a armar quizás un poco más por esa línea, más allá de los regulo a todos por igual, porque no son todos iguales, yo creo. Claro, porque igual es complejo, porque no queremos dejar de educar a la gente. Entonces, si yo te digo ETFs, no significa que tienes que invertir en todos. Entonces, como que habría que un poco ajustarse para que no tampoco perder el hecho de nosotros poder informar a las personas sin que sea recomendación, y hacemos todos los disclaimers siempre, y que también la gente se responsabilice, pero también tener la opción de comparar, de dar las opciones que tiene la gente, y que eso no signifique directamente que estoy haciendo recomendación de inversión, porque entonces pierde un poco, digamos, el objetivo de lo que estoy haciendo. Claro, entendiendo obviamente desde siempre, hablando desde que nosotros tenemos una gran responsabilidad igualmente, de siempre como ser transparente, ser objetivo, no dar recomendación a nadie, sobre todo porque hay gente que te está escuchando del otro lado, que yo no los conozco a esas personas. Entonces, si es que es para mí imposible darte una recomendación de inversión, yo simplemente te estoy presentando las cartas. Entiendo que quizás para la gente cuando las ve y dice, oye, como que si ellos están hablando, significa que debería poner mi plata ahí o no debería. Entonces, como que entendiendo la gran responsabilidad que hay detrás, digamos, de la gente que creamos contenido, creo que también debería ajustarse un poco ese modelo como regulatorio. Perfecto. Y entendiendo este mundo de los ETF, ustedes, digamos, ¿cómo podrían de cierta manera introducir a alguien en el mundo de los ETF? Quizás en ciertos grandes grupos. ¿Cómo ustedes, alguien que no tiene idea de ETF, llega, ve este mundo de los ETF, más de 3.000 ETF y creciendo? ¿Qué cosas debería tener en consideración para eventualmente lanzarse a la piscina y elegir? Bueno, finalmente, en mayor o menor medida, todo el mundo acaba teniendo un ETF del S&P 500. Mayor o menor medida no significa que tenga que ser la gran parte, pero bueno, como empezar un poco investigando por esa línea, ver las comisiones, por supuesto, cuál ha sido el rendimiento, comparar entre ETFs también del mismo grupo, pues en este caso si estamos comparando la bolsa americana y el S&P 500, todos los ETFs o los más grandes sobre todo, también ver que tengan un tamaño, una cantidad de dinero grande, o sea, el tamaño del fondo, eso sería como a lo mejor otro dato importante a tener en cuenta, porque hay riesgos. Si hay ETFs pequeñitos, pues hay ciertos riesgos que incurren. Comisiones, rendimiento, y esas serían como las 3 cosas básicas. Si yo me enfrento a ver qué ETF elijo, eso sería como lo primero que tendría que mirar. Y de ahí hay otras opciones, pues si quiero más riesgo, pues puedo evaluar otros ETFs como más específicos, industrias, pues a lo mejor la tecnología, quiero ser específica, a lo mejor un ETF solamente de industria de la tecnología, pues voy a evaluar y comparar según estos 3 parámetros, por ejemplo, o no quiero ser más conservadora, pues ETFs de oro, ETFs de bonos, el sector inmobiliario también se puede invertir a través de ETFs, hay muchísimos. Pero bueno, yo creo que el S&P 500 es un buen punto de partida porque ya te digo que en mayor o menor medida pues las empresas americanas son las más potentes, las más grandes del mundo. Entonces, como por ahí, empezar con poco dinero, o sea, poner 5.000 pesos al mes y ver qué pasa. Y ponerlo a lo mejor todos los meses. Y yo creo que es la mejor forma de invertir, o sea, con poco dinero al principio, porque así uno tiene como su propio dinero ahí metido y no son números ajenos.
Claro. Entonces ahí uno va viendo y va aprendiendo. Es como lo que hace mi madre, pues al principio tenía miedo y poco a poco ya va aprendiendo y va ganando dinero, se emociona y ahora quería poner más, por ejemplo, ¿no? Pero claro, también tienes que haber pasado cierto tiempo y si hay momentos a lo mejor difíciles en el mercado, pues haberlos aguantado bien. Es que al final es otra cosa cuando tú tienes tu dinero ahí. Aunque sea poquito, es importante como vivir la experiencia y vivir a veces varios ciclos. Sí, yo creo que eso también es lo bueno, digamos, de cómo se ha ido desarrollando la industria en general financiera, de que cada vez hemos empezado a ver más neobancos, cada vez hemos empezado también a ver más aplicaciones para poder invertir y que te permitan ingresar al mercado, digamos, con muy poca plata. Entonces, en lugar de antes tener que ir al banco o tener que tener un monto mínimo de entrada mucho más alto, o, bueno, digamos, las distintas como barreras que habían antes, ahora poder disminuir esas barreras y que la gente ponga 5 lucas y empiece a ver cómo se mueve, a ver cómo, a empezar a entender cómo funciona un poco el mercado financiero, pero ya desde la práctica, en lugar de solamente lo teórico y luego estoy obligado a poner 5 millones de una, creo que eso es súper práctico. Y te ayuda como a entender cómo va funcionando y cómo se está moviendo la plata dentro, digamos, de ese mercado. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes, uno como inversionista a lo largo del tiempo, es conocerse. Y ese conocimiento, la única forma de realmente saber dónde te aprieta el zapato es habiendo invertido. Claro. Por más libros que te leas, por más historias que te cuentes, al final la única forma de saber si uno duerme tranquilo o no en la noche es habiendo invertido y saber hasta dónde aceptas cierto perfil de riesgo, cierto nivel de riesgo. Así que por eso es muy bueno hoy día precisamente que existan formas de invertir con menos dinero y de esa manera empezar a entender cómo te sientes con esa inversión. Claro, yo siempre, perdón, que siempre había como lo que me gusta decir a mí, como el concepto del guatímetro, que es como que cuando, o sea, yo puedo entender toda la teoría de todos los productos financieros, de cómo se ha movido, no sé qué, no sé cuánto, pero para mí existe el guatímetro, que es lo único que me va a determinar si es que efectivamente estoy invirtiendo en lo correcto o no, es de cuando vea mi patrimonio caer en un determinado porcentaje, a ver si me da la guata o no. Sí. Y como qué tan dolorosa es esa caída para mí, y voy a determinar si, oye, en verdad me dio pánico y lo único que quería era sacar mi plata y salir corriendo. Entonces lo más probable es que estoy corriendo más riesgo del que debería. Claro. Quizás si en lugar de eso me dio hambre y quise poner más plata todavía porque dije, voy a aprovechar de comprar más barato. Quizás estoy dispuesto a asumir un nivel de riesgo mayor. Entonces como que eso me sirve un poco como baremo para ir viendo si es que estoy invirtiendo en instrumentos que van acorde y me estoy conociendo también como inversor. Absoluto, totalmente. Y me quedan dos cosas. Lo primero, ustedes hacen cursos, tienen cursos de ETF, así que ahí cuéntenme un poquito de qué se trata ese curso. Y por otro lado también, van a quedarse en Chile un buen rato. ¿Por qué Chile? Sí, tenemos un curso, se llama De Cero a Inversor, donde cogemos a las personas desde cero, enseñamos los fundamentos de la bolsa y después lo complementamos con todo el tema de los ETFs, cómo analizar ETFs, y al final del curso las personas saben cómo construir su portafolio de inversión. O sea, tienen algo en la mano y algo que pueden poner en práctica y una estrategia a largo plazo, y cada uno se lo hace para sí mismo. Entonces también también toda nuestra filosofía es de enseñarte cómo hacer las cosas y tú las haces y tú tomas las propias decisiones. A veces lo hacemos también en vivo y en directo, o sea, estamos ahí nosotros, pero lo hacemos como pocas veces al año, pero si no está como en formato grabado y en nuestra página web lo pueden encontrar en cursos.caminofinanciero.com. Sí. Y después también tenemos otro curso de criptomonedas, por cierto, si a ya. alguien le interesa, también es un tema que nos gusta mucho. O sea, pero siempre como tratando de la perspectiva no del trading. Claro. O sea, como que en general todo lo que hablamos, toda la creación de contenido y la audiencia también la que hemos ido construyendo, en función a eso, digamos, en función a gente que está interesada en aprender y en invertir a largo plazo más allá del corto plazo, que no estoy diciendo que sea algo negativo, sino que cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su formato de inversión. Pero nuestra idea, nuestra filosofía va un poco más por ese lado, de aprender e invertir a largo plazo, ojalá. Perfecto. ¿Y Chile por qué? ¿Y Chile por qué? Bueno, a mí me gusta mucho Chile. De hecho, ya fue la principal sí, en, yo siempre le estoy en diciendo fomentar de Sebastián, venir. Bien, bien. no sé, me lo paso muy bien aquí. Me gusta mucho también todo este ecosistema que se ha armado entre los influencers, la gente, como que hay mucho boom en muchos sentidos y como que lo veo muy emocionante todo esto. También me gusta Santiago porque yo estoy acostumbrada a estar como en ciudades como más pequeñas. En España, por ejemplo, si quieres a lo mejor como que todo se concentre en un lugar, es difícil. Aquí
a pesar de que para otras cosas es un poco ¿cómo se llama? Negativo, como para hacer cosas, tener oportunidades, como que todo esté en Santiago me parece súper práctico. ¿Y qué más? Lo siento por la gente de regiones. Claro. No, y como hay muchas oportunidades también, el tema emprendedor en Chile es muy potente, eso lo admiro mucho, como en España, por ejemplo, estamos así un poco tambaleando en ese sentido, como que no se fomenta tanto todo el emprendedurismo que se fomenta aquí. Por supuesto, el círculo de Sebastián, su familia, sus amigos, que nos acogen siempre súper bien. Y por todas esas razones. Y qué bueno que alguien no chilena, española, también valore todas esas cosas que existen en Chile, que de repente nosotros acá, estando en nuestro país, no las valoramos, así que eso también se agradece. Y lo último, vamos a hablar de experiencias buenas, experiencias negativas. Todos tenemos en el ámbito de la inversión. Así que partamos por lo más entretenido, que son las experiencias malas. ¿Alguna experiencia negativa que les duela recordarla? Varias, sí. Bueno, en bolsa no tanta, más que nada el mercado de las criptos. Yo creo que el mercado de las criptos, al estar no regulado y al como ser un poco más el Wild West del mundo de las inversiones, sí, hartos dolores de guata. Yo creo que el peor de todo fue el colapso de Terra, que era uno de los protocolos más grandes que había de cripto en ese momento, que tenía su criptomoneda Luna y Terra y UST, bueno, había todo un ecosistema ahí montado. Y una de las cosas que ofrecían era de que había un protocolo donde tú ponías tu plata y te pagaban un 20% al año. Exacto. O sea, que tenía un interés que era una locura, o sea, era mucho más alto que cualquier depósito a plazo, que cualquier banco, cualquier neobanco, lo que fuese, nada le ganaba a esto. Y la idea de esto es que además tú lo hacías a través de una moneda estable, que son básicamente como si fuese $1, pero en el mundo de las cripto. Entonces era una inversión estable, segura, entre comillas, y además te pagan un 20%. Entonces era súper atractivo. Cuando es súper atractivo, generalmente hay que dudar. Hay algo raro, sí. Y claro, nosotros fuimos, al menos yo, de poco responsable con esa inversión, que hasta ese momento yo no lo veía como, ni siquiera lo veía como inversión, yo lo veía como que en mi cuenta de ahorro la tengo ahí. Y cuando nos fuimos a viajar a Tailandia, por primera vez, y habíamos juntado esta plata de un año para vivir dando vuelta, parte de esa plata la puse ahí. Wow. Y de repente, de la noche a la mañana, eso pasó de valer X a valer 0, claro, prácticamente. Todavía, de hecho, tengo las moneditas dando vueltas por ahí en alguna billetera, pero ahora creo que, no sé, creo que valen $20 o así. No sé de nada. Y eso se fue prácticamente todo a cero. Y claro, y ahí es como cuando uno hace el mea culpa de decir, debería haber investigado un poco más cómo funciona esto antes de decir, mira, porque el rendimiento atractivo es una moneda estable, todo parece bien y ya con eso me quedo. No, o sea, es plata, para uno es importante, a uno le ha costado ganar, uno tiene proyecciones, uno tiene planes con esa plata y hay que ser más responsable que simplemente decir lo vi en YouTube o lo vi en tal parte y lo meto todo ahí. Entonces fue un tirón de oreja importante. Es que yo creo que ni siquiera seguimos nuestros propios consejos, porque igual el mundo cripto es otro nivel de riesgo, claro, nada que ver. Entonces pusimos más dinero del que deberíamos, claro, simplemente. Entonces, a pesar de nosotros habérselo dicho a la gente de esto cripto tal, pusimos demasiado dinero y no teníamos manera de saber, si hubiésemos investigado más era un buen, o sea, todo pintaba muy bien, pero yo creo que fue eso, o sea, el riesgo que pusimos ahí fue demasiado alto. ¿Se puede saber cuánto representaba su portafolio en ese momento? Es que como te digo, eso no era inversión, sino que era simplemente como el ahorro que en ese momento, claro, no era tan representativo, digamos, a niveles de inversión, porque eso siempre lo tuvimos separado como ahorro para este año en Tailandia. No. Pero habíamos puesto, digamos, eran $1.000, que eso es lo que uno decía que necesitaba al año para vivir en Tailandia. Se necesitan más o menos $1.000, claro, por mes, digamos. Entonces eran $12.000 todo el ahorro. Y habíamos puesto un 80% de esa plata allá. A eso quería llegar, de que para ese fin, para ese objetivo, había un 80% invertido en eso. Claro. Con este aprendizaje, ¿cuánto ustedes creerían que en el mundo cripto podría ser algo razonable? Siempre todo depende de los niveles de riesgo, sí, pero si hoy día con este aprendizaje, ¿cuánto creerían ustedes que para algo así deberían exponerse en porcentaje a cripto? Yo creo que no superaría más del 10%. No superaría más del 10%. Sobre todo porque, digamos, ahora actualmente sigue siendo un mercado extremadamente volátil. Claro. La teoría es que luego más adelante, en el caso del Bitcoin sobre todo, sí que va a tender a estabilizarse por el tamaño que va a tener en algún momento, digamos.
pero yo creo que de momento todavía no ha mostrado esas propiedades del oro que durante muchos años se ha venido hablando, sino que todavía sigue siendo un activo extremadamente volátil, todavía tiene mucha correlación también, como por ejemplo con otros sectores, como el sector de la tecnología en bolsa. Entonces, como que sigue siendo un activo muy volátil, yo optaría máximo con un 10%. En el caso como de las cripto en total, y ya si es que hay gente que invierte en criptos más chiquititas, mucho menos. Mucho menos, sí, no, Sí. Perfecto, coincido mucho con esa visión y qué mejor que hablar desde el dolor de lo que significa haber experimentado algo así. No hay mejor consejo que cuando uno ya lo vivió y que aprende con la experiencia. Pero vámonos a la parte más feliz, a las buenas. ¿Cuál ha sido una buena experiencia en inversiones o en el ámbito financiero en general? Bueno, para mí Nvidia y Palantir también. Nvidia tengo un 1200% de rendimiento, que ni el terreno cripto he ganado eso. Y bueno, en Palantir, que fue una empresa que me interesé por ella el año pasado, invertí en junio, que estaba como la conseguía $20, y ahora está por ¿cuánto? ¿Por 70? 70 por ahí. Y creo que tiene potencial, no es recomendación de inversión. Muy bien. Pero bueno, ojalá pueda repetir lo que se consiguió con Nvidia. Más que triplicado en menos de un año. Sí, increíble. Sí. Y también como el hecho de que cuando uno va aprendiendo más y va teniendo más confianza, pues gané mucho y ahora digo, creo en esta empresa, voy a poner más aún. Entonces eso igual son cosas que se van aprendiendo cuando uno va ganando terreno de experiencia en el mundo de la inversión. Excelente. Bueno, chicos, yo les tengo un regalo. Lamentablemente no tenemos dos, pero sí, hay lo dos, compartiremos. ¿no? Uno lee primero, Sí, el otro. pero claro, se lo pueden compartir. Así que bueno, además de todo lo que significa divulgar temas de finanzas personales, todo lo que significa patrimonio, acá en este libro hay un poquito de la historia, de la experiencia mía, que a mí me encanta todos estos temas, así que por eso feliz de compartir con ustedes también todos estos temas relacionados al dinero. Así que un regalo para ustedes, el libro, Gracias. un viaje extraordinario para que lo puedan Wow. leer. Ojalá les sirva y les ayude a seguir aprendiendo, que Seguro. nunca se para de Verdad, aprender. sí. ¿Nos lo dedicarás? Sí, feliz. Así que muchas gracias, Ana, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Ha sido Sergio. muy interesante la conversación. Esperemos seguir viéndonos ya que van a estar en Chile. Así que nada, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a nosotros, ya sea en Spotify o en el canal de YouTube. Síganos, compartan la información. Siempre va a tener personas muy interesantes relacionadas al mundo del dinero, la inversión, las finanzas personales. Así que nada, muchas gracias, Camino Financiero. Gracias a ustedes por estar acá semana a semana. Que estén muy bien, nos vemos en otro capítulo de Mente Inversionista.